buen día. Buenos días. Ay, pues hoy habíamos pensado hablar de un tema que creo que es complicado. Dice Mita que se le baja su vidrio, por favor. Con todo gusto. Quiere ver el mundo pasar detrás de su ventana. Que creo que es un tema un poco filosófico, que esos me agradan mucho, obviamente. Pero creo que está interesante, a ver si podemos decir algo chido sobre ello. Muy bien. El tema era que la idea de que todo dilema es un falso dilema. ¿Cómo ves? Uy, buenísimo tema. Ajá. Sí. Suéltate. Ok. Suéltate la greña. Bueno, creo que en nuestra cultura occidental la idea de categorizar y oponer elementos y cosas así se ha dicho que surge a partir de Aristóteles. Como que Aristóteles fue el primero al que se le reconoce el gran mérito de haber definido, estandarizado, ¿no? Establecido la necesidad de conceptualizar de tal manera que pudiera haber oposiciones. Claro, no es que él se lo sacara de la manga, ¿no? O sea, ya estaba en el pensamiento griego de alguna manera, él solo lo formalizó. Ya había pensamiento matemático, económico, que se basa en lo que es igual y lo que es diferente, ¿no? Creo que lo interesante es que eso nos ha llevado a lo largo de miles de años a una forma de ver las cosas en las que tenemos una tendencia enorme a ver blanco o negro, bueno o malo, bonito o feo, ¿no? Muy dicotómico. Ajá, todo en una onda de o es esto o es aquello. Y aunque tenemos una cierta noción de intermedios, normalmente es una noción súper chafa. Creo que con eso abriría yo, ¿cómo ves? Híjole, sí. De hecho, creo que habíamos hablado en alguna ocasión ya de este asunto del bueno y el malo. Ya como nos ha dado lata a lo largo de nuestra historia, ¿no? Al grado de que si no estás del lado de los buenos, entonces eres de los malos. Y pues entonces, ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo, no? Pero sí, y sí, la escala de grises entre el blanco y el negro siempre es la complicada. De hecho, como neurodivergente te he de decir que los grises a mí me cuestan mucho trabajo. Como necesito como parámetros bien establecidos para poder entender qué carajos están tratando de decirme, pues no sé, en general los neurotípicos. En mi vida cotidiana, digo, porque dentro de consultorio los parámetros están súper bien establecidos dentro de la teoría, ¿no? Y entonces no tengo como conflicto alguno, pero en mi vida cotidiana sí de pronto me estás diciendo un sí, un no, o un ya veremos, que se tiende al sí o se tiende al no, y es confuso, es muy confuso. Sí. Creo que eso de alguna manera hasta es un poco un síntoma de nuestros tiempos, ¿no? De nuestra sociedad en estos tiempos. No sé, yo iría tan lejos como para decir que no existen los extremos, ¿no? El blanco absoluto, el negro absoluto no existen, no pueden existir. Y que en todo caso este tipo de pensamiento que nos ha llevado a concebir las cosas así, como en referencia a un extremo u otro, incluso aunque lo veamos como intermedios, como escalas de grises, como colores, otras posibilidades, aún así siempre depende mucho de estos extremos, entonces es muy problemático. Fíjate que hay un teorema que formuló un matemático, Bayes se llamaba, B-A-Y-E-S, teorema de Bayes o Bayes,
que justamente nos ayuda a pensar de otra manera. Es un teorema matemático, pero en realidad se aplica a cualquier cosa en la vida, sobre todo a toma de decisiones, pero a cómo consideramos las cosas, etc. Y justamente se basa en lo opuesto, en que todo es probabilístico, todo es estas escalas de gris en las que, bueno, de gris o de diferentes puntos intermedios entre los que nos movemos, ¿no? O sea, no hay nada absoluto, y cuando uno lo estudia y lo incorpora a su pensamiento, realmente cambia infinitamente la manera de pensar. Es genial, que lleva, creo, a la idea básica con lo que empezamos, que es esto de que todo dilema es un falso dilema. La única forma en la que se sostenga que hay dilemas entre esto o aquello es que existan los extremos. Sí. ¿Ubicas algún ejemplo en la vida cotidiana de un falso dilema? Fíjate que estaba pensando, pero de entrada tengo no ejemplos, como dos abordajes que se han hecho sobre esto, que están muy interesantes, que son los de la comunicación no violenta y los del método Harvard de negociación. Claro, sí. Son geniales. Empiezo por el último. El método Harvard de negociación se basa en que no hay que enfocarse, bueno, se basa en varias cosas, pero lo que atañe ahorita al tema es que no hay que enfocarse en el punto aparente en disputa, sino más bien en las necesidades subyacentes a ello, y ahí es donde se pueden lograr acuerdos. Por ejemplo, si tú y yo estamos debatiendo porque tú quieres cenar hamburguesas y yo quiero cenar tacos, si nos enfocamos única y exclusivamente en el punto de yo quiero hamburguesas, yo quiero tacos, pues ahí la negociación se vuelve algo muy feo, muy rudo, ¿no? O no hay forma de satisfacer a ambos, porque uno no puede estar en un lugar al mismo tiempo. Exacto. En dos lugares, perdón. Entonces la única manera ahí sería una especie de formación de compromiso, de punto medio, que no satisface a ninguno de los dos bien, pero que da una especie de apariencia, de sensación de por lo menos no gané, pero no perdí, ¿no? Por lo menos no gané, pero tú no ganaste. Sí, nos vamos por pizza, ni modo. Ya. En cambio, si pudiéramos ubicar cuál es la necesidad subyacente, ¿no? Más bien ahí es donde se puede encontrar puntos de acuerdo que realmente satisfagan a ambas partes. Pero para eso necesitamos quitarnos de la mente, tú quieres hamburguesas, yo quiero tacos, ¿no? Es qué estoy necesitando con esta elección de comida que estoy teniendo en este momento. Pues tengo una necesidad de satisfacción porque me siento triste, ¿ok? ¿Cómo podemos satisfacer eso de otra manera? Y entonces se le quita el peso al punto en debate, y entonces se puede lograr una negociación muy chida que satisfaga a ambas partes. En cuanto a la comunicación no violenta, que básicamente es la misma idea, ¿no? Pero más desarrollada, la comunicación no violenta, que es toda una teoría y una metodología de comunicación que está genial, la recomendamos mucho, se basa en que todo conflicto está a nivel de las estrategias, no de las necesidades. Es decir, si tú necesitas algo, todo conflicto humano, ¿no? Si tú necesitas algo, yo necesito algo, y pareciera que hay un conflicto entre ellos, solamente es a nivel de estrategias, de falta de creatividad, de imaginación, porque en realidad los recursos son suficientes para satisfacer las necesidades de ambos. Entonces creo que son dos aunque formas. Aquí, perdón sí, que te adelante. pero en la comunicación no violenta las necesidades están en el área de las necesidades emocionales. Bueno, algunas físicas también, pero normalmente van más hacia las emocionales, ¿no? Ajá.
Creo que incluyen todas, pero sí, un énfasis importante. Sí habría que ponerlo, creo, en las emocionales, sí. ¿Pero por qué lo señalabas? Porque no es, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste, ¿no? Hamburguesas o tacos, realmente ahí la necesidad pudiera ser simplemente a mí se me antoja uno y a ti se te antoja el otro, ¿no? A nivel muy físico. Pero la realidad es no, pero por algo se me están antojando las hamburguesas, por algo se te están antojando los tacos. Ajá. Y no solamente señala el hecho de que hay que comer y ya, que ajá, ojalá y fuera tan sencillo como eso, porque entonces no tendríamos problemas alimenticios para nada. Exactamente. Pero la realidad es que no, el mexicano al menos, yo digo que en general, pero el mexicano al menos está muy conectado emocionalmente a la comida. Y todas las necesidades alrededor de la comida tienen definitivamente un sesgo emocional. Sí, de acuerdo, sí. Creo que el método de negociación Harvard sí se enfoca más en cuestiones prácticas, digamos, y la comunicación no violenta, creo que las incluye, pero sí pues, incluye estas otras que de repente son las más complicadas a veces, lo emocional que hay detrás, ¿no? De la aparente simple necesidad física, y entonces se vuelve mucho más amplia, mucho más compleja, rica, me parece. Pero lo interesante es que tienen principios muy similares, ¿no? Es enfocarnos en la necesidad y la estrategia en lugar del punto de conflicto. Exacto. Y creo que si podemos pensarlo así y podemos llevarlo muy lejos, ¿no? Eso de alguna manera diluye todo dilema, ¿no? Todo dilema no es más que la caricaturización, diría yo, de un choque de dos opuestos que ni siquiera existen. Incluso si lo vemos a nivel lógico, ¿no? Cuando nos dicen, te voy a poner un problema lógico, entre tal cosa o tal cosa, ¿cuál eliges? Pues ninguna de las dos, ¿no? No, es que tienes que elegir entre una de estas. ¿Cómo por qué, no? Recuerdo un psicoanalista francés que decía con respecto a un cuento de estos, a un problema lógico así, bueno, citaba un problema lógico que decía que en realidad la respuesta es que es una pregunta tonta, porque en realidad todos estos dilemas lógicos pues de alguna manera son preguntas tontas, reducen la realidad a cosas que no existen y que les damos un valor de realidad simplemente porque tenemos esta mentalidad dicotómica. Pero bueno, continuamos en el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.